Señor. Aleluya. ¿Cuánto quieren decir al Señor? Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias por lo que hiciste en mi familia, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Amén. Vayamos rápidamente a buscar en Lucas. Bendito sea el Señor. Capítulo 18, versículo 27. Bendito sea el nombre del Señor. El título de hoy es aquello que parecía imposible. Así que hoy Dios, más que poder, Lucas 18, 27. Hoy más que poder ver si Dios va a poder cumplir lo que pasa aquí adelante, lo que nos está pasando en este instante, hoy vamos a recordar que Dios ya lo hizo. Y si Dios lo hizo una vez, Él lo va a volver a hacer y lo puede volver a hacer. Y nuestra confianza debe estar intacta sabiendo de que Él lo hace todo posible. ¿Lo encontraron? Vamos a orar. Señor Jesús, te hemos exaltado en esta preciosa mañana que nos has regalado. Gracias, Señor, por los hermanos de la alabanza que se prepararon, Señor, y pudimos adorarte, nos dirigieron en adoración, en cántico, en júbilo, Señor. Gracias, Señor, por los especiales, gracias por las ofrendas y los diezmos que son entregados de corazón. Pero ahora, Padre, te pedimos que nos hables, Señor, a mí y a cada uno de los que están aquí, los que recién comienzan, los que están hace tiempo. Señor, repártenos ese pan de vida, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, queremos hablar de ti, Señor, con todo temor, Señor, sabiendo de que tú eres poderoso, que eres potente y que tu palabra es eficaz. Nos entregamos a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Leamos juntos. Es solo un versículo, así que es poquito para leer en esta parte, pero hoy vamos a leer más. Dice así la palabra del Señor. Él les dijo, Jesús, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Una vez más, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Un aplauso al Señor por lo que dice. Aleluya. Ya con este versículo podemos agradecerle al Señor. Amén. Sabemos que esto viene de cuando el joven rico se presenta delante de Jesús y le dice, guarda todos los mandamientos. Y él dice, sí, los guardé. Y le dice, bueno, deja todo tu dinero, repárteselo a los pobres y sígueme. Y el joven rico se fue entristecido. Y entonces los discípulos que estaban ahí dijeron, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién lo podrá hacer? Porque si este joven que guardaba todas las cosas y solo uno le faltaba, ¿cómo podemos nosotros? Yo me imagino a los discípulos decir, con todos los errores que tenemos, con todas las cosas que hacemos mal, si este no entró, ¿cómo nosotros vamos a poder entrar? Y Jesús le dijo, es que para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Amén. Y eso es lo que hoy nosotros vamos a hablar. El Señor nos va a hablar y vamos a ser ministrados. Si estamos atentos y se nos dejamos ministrar por Dios esta mañana. Hoy es importante que le exaltemos hoy al Señor. Es importante que podamos decirle, Señor, gracias. Y recordar aquella cosa que Dios hizo en nuestras vidas. A veces recordar lo que Dios hizo en nuestras vidas nos cuesta, sobre todo cuando el viento no está a favor, cuando tenemos un repecho, cuando estamos pasando por momentos difíciles. Pero recordar lo que Dios hizo en nuestra vida es muy importante. Son esos altares que nosotros levantamos en los cuales recordamos lo que Dios hizo en nuestra vida. Y no solamente eso, debemos entender algo, que esos altares que nosotros levantamos son importantes para nosotros, pero también son importantes para las generaciones que vienen. Pero no solamente para la generación y para nosotros, sino también para nuestro entorno. Dios sabía que su pueblo era un pueblo olvidadizo, un pueblo que no recordaba, que recibió un milagro hoy y mañana ya quería otro, ya pedía otro, se entristecía porque no recibía lo que había pedido el otro día. Por lo tanto, Dios envía a hacer altares en diferentes situaciones, en diferentes momentos, para que ellos recordaran lo que Dios había hecho, para que mirando eso podrán recordar lo que Dios había hecho en sus vidas y tuvieran fe. Hoy estaba hablando Andrea de que qué bueno es poder recordar todo lo que Dios hizo en nuestras vidas. Amén. Pero entender de que recordar lo que Dios hizo en mi vida puede generar una transformación en otro. Y a veces no entendemos que con nuestra forma de actuar vamos cambiando el ambiente. Aquel cristiano que no recuerda lo que Dios hizo atrás, cuando está pasando por un momento difícil, sea cual sea, cuando otro lo ve y le dice, ¿y qué tal? La verdad estoy devastado, destruido, yo no puedo más. No puedo más. Y algunos cuando esa persona se va dice, pero él antes estaba feliz.
no estaba con Dios, habrá dejado de ir a la iglesia, habrá dejado de congregarse. Las personas que están fuera de Dios lo dicen. Me consta que muchas veces me han dicho, pero Jonathan, ¿a qué no iba a la iglesia? ¿Cómo ahora está así? ¿Qué le está pasando? Entonces uno dice, es que se olvidó lo que Dios le hizo antes. Se olvidó lo que Dios había hecho antes en su vida y por lo tanto ahora no está formado su carácter en lo que Dios es, sino en lo que todavía no recibió de Dios. Y siempre pensamos en que, bueno, si Dios hizo aquello, ¿será que podrá hacer esto? Pero aquí la palabra nos dice claramente, Él le dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Pero nosotros damos cuenta de que nuestras generaciones también son contaminadas por nuestra memoria. Hablamos un tiempo de la memoria colectiva, pero hoy quiero hablarle de nuestra memoria personal. ¿Cómo contaminamos a nuestras generaciones? Cuando estamos pasando por un momento difícil, el Dios que le predicamos a nuestros hijos, ellos quieren escuchar qué va a hacer Dios. Ellos quieren saber qué puede hacer Dios en ese momento difícil. Aunque quizás no entiendan de que pase un momento difícil de dinero, o de pareja, o de salud, ellos sí quieren saber cuál es tu fe, cómo está fundada tu fe, todo eso que nosotros le enseñamos a nuestros hijos. Y en nuestro hogar muchas veces llegamos de la iglesia quizás con problemas, con dificultades del trabajo, pero nosotros somos los responsables de poder acercarle a aquellos que nos están viendo el altar de Dios. Y a veces nuestros altares lo que nosotros le acercamos es los problemas. Somos muy, pero muy fáciles de recordar problemas. De recordar lo que no salió, lo que no se dio, lo que no fue, lo que todavía no pasó. Y esos altares muchas veces los llevamos a nuestros hogares. Y cuando nosotros empezamos a hablar, nuestros hijos están escuchando, los que tienen hijos grandes mucho más, pero los niños también. Y empiezan a escuchar problemas, dificultades. Y pocas veces nos escuchan hablar o escuchan hablar a personas que vienen a la iglesia lamentablemente de lo lindo que Dios hizo en nuestros hermanos. A veces levantamos altares en contra de nuestros propios hermanos. Y claro, lo que nuestros hijos recuerdan es el altar que levantó papá diciendo lo mal que fue el otro hermano, el altar que levantó mamá hablando de la otra hermana. Y ellos crecen con ese pensamiento. Bueno, si no pasa nada, es culpa de un hermano. Si no sucede nada, es culpa de una hermana. O la iglesia en realidad no es un lugar donde yo quisiera generar unidad, porque está todo mal, se pelean, no confían. Entonces esos son los altares que muchas veces le alcanzamos a nuestros hijos. Mucho peor, o también peor, cuando se lo alcanzamos a nuestro entorno, aquellos por los cuales estuvimos orando, a los cuales nosotros una vez invitamos a la iglesia. ¿Te imaginas invitar a alguien a la iglesia? Si le tienes que ir a la iglesia, a la otra semana te ve y te dice, ¿y cómo estás? No, tuve problemas. Un desastre. La verdad que un desastre en mi vida, ya no puedo más. Y esa persona dice, pero ¿qué es lo que recuerdo de ella? ¿Qué es lo que recuerdo de él? Recordaba que él adoraba a Dios. Y ahora mi recuerdo es que él se queja todo el tiempo, que ella se queja todo el tiempo. Se queja por el clima, por el dinero, por los políticos, se queja por diferentes cosas, por los hermanos, se queja por la familia, se queja por todo. Pero qué lindo es despertarnos, y aunque nos despertemos cansados, nos despertemos con pocas ganas. Yo no soy alguien que le guste madrugar, pero bueno, todos los días me tengo que levantar a las 4:30 de la mañana, pero me levanto, tengo que hacer mucha fuerza para despertarme. Pero qué lindo es despertarse y decir, Señor, estoy cansado, de la verdad. No quisiera poder ir a trabajar, pero te doy gracias. Gracias porque una vez pedí por trabajo y ahora lo tengo. Amén. Gracias te doy, Señor, porque resulta que me desperté porque puedo respirar. Y porque no me desperté para ir a un hospital, sino que me despierto para ir a un trabajo. Te doy gracias, Señor, porque resulta que si hoy estoy aquí es porque tengo casa, tengo una vida. Y cuántas cosas de aquellas que eran imposibles, hoy tú puedes recordar que Dios la hizo posible. Amén. Quizás tú te despiertas y dices, Señor, pensar que por mucho tiempo quise la paz, quise tener una familia, quise vivir en paz, y hoy puedo respirar paz en casa. ¿Cuántos de esos pueden decir eso? ¿Cuántos podrán haber dicho despertarse y decir, Señor, gracias porque no te conocía? Estaba mal, estaba en problemas, estaba sumergido en la droga, estaba sumergido en las dificultades, en el alcohol o en lo que fuera. Y hoy estoy limpio, estoy libre, tú me has librado. ¿Cuántos tienen eso altar en su vida? Amén.
¿Cuántos pueden despertarse y decir, Señor, gracias por mis hijos, por mi familia, Señor? Gracias por mi matrimonio. Gracias por lo que hiciste, Señor. A veces discutimos, quizá digan, pero Señor, mira, ahí está la esposa, Señor, que tú me diste para que yo le dé todo lo que necesita. Qué lindo es poder empezar a forjar los altares o a formar los altares de lo que Dios en realidad ya hizo. Quizás tú no recuerdas, pero tengo el privilegio, como siempre digo, de recordar su vida desde que empezaron a la iglesia hasta ahora. Y como dice Andrea, mirarse en un espejo y ver la transformación de las caras, de los rostros, de las familias, familias destruidas que Dios restauró, personas con problemas que Dios restauró. Pero nos olvidamos de levantar esos altares. Cada día queremos más. Cada día creemos que necesitamos más. Cada día creemos que Dios nos tiene que dar más. Y eso le pasó al pueblo de Dios por mucho tiempo. ¿Recuerdan cuando Dios los sacó libre de Egipto? Ellos recibían la libertad, pero luego querían más. Y después más, y después más, y después más. Hasta un momento que se apartaban de Dios porque creían de que Dios no podía darle aquellas cosas que necesitaban. Por mucho tiempo el pueblo de Dios se volvió alguien que se olvidaba de lo que Dios había hecho. Entonces se enfrentaba a un problema y no podía resolverlo porque no tenía esos altares como para recordar que Dios ya lo había hecho antes. Y hoy quiero decirte una cosa, que el problema que tienes, la dificultad que tienes, si recuerdas que Dios ya te sacó de ahí, que Dios ya te dio la vida, que te libertó, los hombres podrán decir que es imposible, las personas podrán decir que no va a pasar, los médicos pueden decir que es imposible, los de tu entorno pueden decir que eso no va a suceder, pero Dios dice, para mí todo es posible. Y cuando nosotros vamos a orar y cambiamos esa queja y empezamos a decir, Señor, quiero ir de vuelta al altar donde tú me levantaste. Quiero ir de vuelta a recordar ese momento donde tú me transformaste. Yo muchas veces recuerdo y digo, Señor, gracias por ese día que me perseguiste. Gracias por ese día, Señor, que golpeaste y golpeaste mi puerta. Gracias, Señor, por ese día que transformaste mi vida. Recuerdo esos momentos cuando viene algo difícil, digo, Señor, si tú hiciste eso en mí, cuando yo no tenía nada, cuando yo no creía en ti, cuando yo aún ni siquiera me había acercado a ti, tú te acercaste a mí. Ahora que te tengo dentro de mí, ¿qué podrá pasar que tú no puedas resolverlo? ¿Qué podrá pasar de que tú no puedas transformarlo? Pero muchas veces nosotros no levantamos esos altares. Los altares son de quejas y sí, Dios lo hizo, pero ahora tengo un problema. Pero ahora tengo algo que resolver y Dios no lo va a poder hacer. Y yo quiero que vayamos al libro de Josué, y podamos leer juntos Primera de Josué, el capítulo 1 de Josué. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y vamos a ver algo especial de parte del Señor. Cuando lo encuentra decimos fuerte amén. Josué, ¿cuándo? Capítulo 1, versículo 1. Aleluya. Hoy vamos a ver cómo los recuerdos cambian la percepción de lo que nosotros vamos a vivir. Recordar lo que Dios hizo en nuestra vida cambia la percepción del momento. Y cambia nuestra manera de enfrentar las situaciones. Cambia nuestra manera de vivir y de experimentar las cosas. Porque reitero, si tú recuerdas que Dios ya lo hizo, entonces lo volverá a hacer. ¿Amén? ¿Lo encontraron? Amén. Josué se encontraba en un momento difícil. En un momento bueno, pero a su vez difícil. Y empieza la palabra así. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio.
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Amén. Yo sé que muchos, creo que todos conocen por lo menos muchas partes de este capítulo. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando, que te esfuerces. Son versículos que normalmente recordamos o hacemos recordar a alguien cuando está en una dificultad. Pero si tú te pones a ver bien, tú dices, qué gran llamado para Josué. Y quizás cuando empiezas a leer, decir, qué tremendo, Dios le dijo que iba a ser el sucesor de Moisés. Qué experiencia tan grande. Dios le habla a Josué y le dice, mi siervo Moisés murió, uno de los siervos más importantes que ha dado la Biblia, y ahora lo sigue Josué. Ahora es Josué. Me imagino, dirán algunos, lo que sentía Josué. Y yo en realidad quiero pensar que muchas cosas sentía Josué en ese momento. ¿Por qué? Porque venía de un tiempo difícil, se veía una transición difícil. 450 años estuvo el pueblo de Dios esclavo. En esos 400 años, o 410 años más exactamente, el pueblo de Dios clamó porque estaba esclavo en Egipto, ¿recuerdan? Entonces Dios dijo, le dice a Moisés, te pondré a ti, tú vas a libertar a mi pueblo, tú vas a sacarlo de Egipto y lo vas a llevar a la tierra prometida. Pero desde ese momento empezaron a suceder un sinnúmero de cosas. Pero recuerda algo, que el pueblo de Dios salió por el desierto y estuvo 40 años caminando en el desierto. ¿Estamos acá? Amén. 40 años en el desierto. Imagínate lo que significa que Dios te diga, te voy a llevar a la tierra prometida, y pasa un año y no llegaste, pasan 5, 10, 15, 20 años y todavía parece que no sucedió nada. La expectativa o la visión que tenía el pueblo es, ¿cuándo vamos a llegar? Es más, muchos recuerdan que había personas que se habían quejado. Recuerdan que unos dijeron, pero ¿por qué Dios nos trajo aquí para morir antes de pasar por el Mar Rojo? Otros dijeron, ya estamos hartos del maná, quiero otra comida, queremos comer carne. Y Dios le envía también para que puedan ser saciados de carne. Pero la memoria que tenían esas personas no era una buena memoria. Ellos recordaban que estuvieron 40 años caminando en el desierto y parecía que nada había sucedido. Les pido que por favor presten atención para poder dar la palabra. Bendito sea el Señor. Y podamos tener el respeto que se le tiene a la palabra del Señor. Amén. Gracias. Entonces decíamos, el pueblo de Dios era un pueblo rebelde, olvidadizo. Un pueblo distante a recordar lo que Dios había hecho. Entonces Dios dice, yo le voy a hacer que levanten diferentes altares, para que recuerden lo que hice una vez y no sigan deambulando. El pueblo de Dios no caminó 40 años porque quedaba lejos Canaán. Caminó 40 años por desobediente, por olvidadizo, por quejarse, por haber visto el Mar Rojo abrirse, pero después quejarse porque no tenían que comer, por haber visto el maná del cielo, pero quejarse por no tener agua, por haber visto salir de una roca agua, pero quejarse porque no tenían carne. Siempre fue un pueblo olvidadizo y de verdad se parece a nosotros. Nosotros también somos el pueblo de Dios, un pueblo olvidadizo, un pueblo que vio abrirse el mar en nuestras propias vidas, cuando el enemigo nos seguía, cuando el mar nos detenía, y vimos como Dios abrió el mar y nos podía acercar a Él, pero nos olvidamos de eso.
E inmediatamente empezamos a quejarnos con Dios. Empezamos a decir, ¿por qué a mí una buena me tiene que pasar? No me puede estar pasando todo mal. ¿Qué me está pasando? Parece que todo es todo en contra de mí, nada me viene bien. Quiero hacer algo bueno y no me sale. Y empieza a decaer. Y empezamos, reitero, a levantar esos altares para nuestros hijos. Y nuestros hijos nos ven siempre opacados, siempre tristes. Y no van a querer seguir a un Dios que deje a papá así. No van a querer nuestra esposa seguir a un Dios que deje al esposo así. Nuestro esposo o el esposo de las damas no van a querer seguir a un Dios que les hace recordar a lo que eran antes. Discusiones, problemas, miedos. Y parece que estamos siempre buscando recordarle a nuestro entorno lo mal que estamos. Y es verdad, no vamos a mentir y decir, no, está todo bien. Dios no nos dice eso. Pero sí que mostremos los altares de donde Dios nos sacó a cada uno de los que nos encontramos. ¿Cómo estás? Estoy pasando por un momento difícil, pero recuerdo que un día Dios abrió los mares para que yo cruzara. Por lo tanto, confío en aquel que dio la promesa. Entonces nosotros le mostramos a los demás, a nuestra familia, a nuestro entorno, qué es lo que queremos que recuerden. Yo no quiero que recuerden a un papá quejándose por todo, mis hijos. Aunque paso momentos difíciles, yo quiero que recuerden a un padre que seguía confiando en Dios. Que cuando estaba en los momentos difíciles lo que él hacía era orar. Cuando había una enfermedad lo que hacía era orar. Cuando había un problema lo que hacía es tratar de poner la calma. Quiero que mi esposa me recuerde así, si algún día me voy antes que ella, si Dios no viene antes. Pero qué feo cuando en realidad queremos que otros nos recuerden por lo tristes que estábamos, por lo desolados, y porque siempre tuvimos un problema en nuestra vida. Y ahora te dices, ¿pero qué llamado que tuvo Josué? Sí, pero Josué sabía que era un momento de transición grande. Por fin iban a poder pasar del desierto a la tierra prometida. Estaban acampando al frente del Jordán. Era la transición de pasar desde el Jordán hacia la tierra donde iban a conquistar. Claro, la descendencia era la única que iba a pasar porque sus papás se habían olvidado de todo. Hubieron muchos que murieron en el desierto por olvidarse de lo que Dios había hecho. Y hay muchos hoy en día que mueren en el desierto por olvidarse cuando vieron que Dios abrió los mares. Hay muchos que se pierden en el desierto por no recordar, por no llevar esos altares que Dios les mostró y les dijo, yo un día te rescaté y al otro día también te voy a rescatar. Y olvidarse de lo que Dios hizo es tener problemas. Josué podría decir, mira Señor, yo siempre estuve con Moisés. Me encantaba orar, me encantaba ver cómo temblaba el monte, pero tengo un problema. Yo sé cómo es el pueblo. Yo vi al pueblo quejarse por el agua, vi al pueblo quejarse por las codornices, vi al pueblo estar en contra del propio Moisés. Vi cómo se generaban diferentes asambleas para echar al propio Moisés. Vi cómo se juntaban aparte para hablar en contra de él. Yo no quiero eso, Señor. Yo recuerdo todas esas cosas y no puedo. Soy valiente, me esfuerzo, pero prefiero ese llamado. No, ¿cuántos quisieran ese llamado? ¿Recuerdan? Salomón dijo, Señor, te pido que me des sabiduría para guiar a tu pueblo. Él sabía que era un pueblo difícil. Él le dijo, el dinero no va a poder ayudarme en esto. El poder, la fama no va a poder ayudarme, porque si no lo ayudó Moisés, a mí no me va a poder ayudar. Lo que sí me va a poder ayudar es sabiduría para dirigir a este pueblo. Pero imagínate ese llamado que te diga, mira, ahora tú vas a tener que guiar a un pueblo rencoroso, olvidadizo, que en la primera van a querer darse la vuelta, que en el primer problema van a querer cambiar de bando, que en el primero dificultad van a querer culpar a sus líderes. ¿Te imaginas ese llamado? Un llamado en el cual vas a tener que ver personas que la tierra se va a abrir y los va a tragar por hablar en contra de sus líderes. Lepra en aquellos que blasfemaron a sus líderes. Quizás hasta yo diría, Señor, no.
prefiero que no. Es más, mucho tiempo le dije al Señor que no. ¿Saben? Yo había generado ese recuerdo de ver a mi papá llorando, pero yo no sabía de que sus lágrimas no eran de derrota. Claro, yo no me interesé tampoco en eso, ¿no? Pero siempre mi altar para no hacer nada para Dios era, yo vi a mi papá sufrir. Después de que conocí al Señor, cambió mi manera de ver las cosas. Me decía, Señor, yo no quiero servirte, porque cada vez que te sirvo me pasa algo, cada vez que te sirvo sucede algo. Luego, cuando empecé a servirle, hubo una gran separación en el grupo donde trabajábamos para adorar a Dios. Dije, Señor, hasta acá, prefiero sentarme en el fondo. Es que mis recuerdos, lo que yo recordaba eran los altares de derrota. Y estaba haciéndole mal a la propia iglesia con eso. Porque yo no quería servir y Dios me había mandado, me había llamado a servir. No estoy hablando de pastorear, estoy hablando de servir, de evangelizar, de llamar, de preocuparme, de orar, de interceder. Pero yo no quería eso, no me quería involucrar. Yo creo que aunque la Biblia habla de un Josué fuerte, un guerrero, alguien que estaba al lado de Moisés siempre, era un hombre, como tú y yo, era una persona. Y cuando Dios le habló, un suspiro seguramente llegó a él. Y él seguramente pensó, dijo, qué bueno servirle a Dios, pero yo vi todo lo que Moisés vivió. Y por eso Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y la palabra esa, como estuve con Moisés, estaré contigo, es fuerte. Es demasiado fuerte. Poder decir, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y ahí, algo en la vida de Josué estoy seguro que cambió. Porque él tendría dos opciones. La primera opción es decirle, Señor, perdóname, prefiero seguir como estoy, no involucrándome demasiado. Ya vi a mucha gente querer lastimar a Moisés, a Aarón. Prefiero quedarme en mi lugar. Pero cuando Dios le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, él toma la segunda opción. Y la segunda opción era recordar lo que él realmente había vivido con Dios. Él hizo a un lado los momentos feos, él hizo a un lado los momentos difíciles y empezó a recordar cuando el monte temblaba. Cuando Moisés subía y él decía, yo voy a estar aquí, Señor, voy a estar aquí para escucharte, para poder ver lo que Dios hace. Y él empezó a recordar lo que Dios hizo. Y sabe, debe ser difícil guiar cuando naciste en el desierto. Quizá alguno dice, bueno, yo no tengo mucho que recordar, porque yo nací en el desierto. Pero resulta que Josué, aunque no nació en el desierto, casi toda su vida, su juventud, la vivió en el desierto. Toda su juventud, él tendría, yo creo que aproximadamente 15 años, digo creo porque no dice la Biblia, pero era de un joven cuando seguía a Moisés, unos 15 años cuando salió de Egipto, así que tuvo toda su adolescencia, si es que existe ese nombre, y toda su juventud y su adultez caminando en el desierto. Cualquiera le podría decir, Señor, ya está, perdí toda mi juventud. Si hubiera sido diferente, Señor, si tú me hubieras dado una familia más tranquila, mejor, yo hubiera aceptado. Pero toda mi vida fue en el desierto, no tengo nada que recordar, pero aunque Josué vivió toda su vida en el desierto, tenía muchas cosas lindas que recordar de Dios. Él en vez de quejarse y acordarse de las quejas del pueblo, reitero, se recordó cuando el enemigo lo seguía detrás y un mar se puso delante y el Señor le dijo, avancen porque estoy con ustedes. Y el mar se abrió y ellos pudieron pasar en seco y los enemigos fueron destruidos. Josué tenía recordatorios intactos de que Dios lo había librado de Faraón. ¿Sabes? Muchas veces nuestros recuerdos están fundados en los momentos difíciles, en las luchas, en los momentos feos. Pero sabes, si tú hoy estás aquí, si hoy estamos aquí,
es porque un día Dios abrió el mar y nos permitió entrar. Gracias, Señor. Porque un día Dios, cuando estábamos presos, cuando estábamos perseguidos, oprimidos, Él fue a la cruz para abrir el mar y que nosotros pudiéramos entrar en Él. Aleluya. Recuerda que decía la palabra, los egipcios que una vez viste ya nunca más los verás. Y poder recordar esas cosas son las que nos hacen vencer el problema que viene. Josué podría haber recordado y decir, no, yo recuerdo cosas malas, pero inmediatamente, estoy seguro que recordó y dijo, recuerdo cuando no teníamos que comer y Dios envió maná del cielo. Y quizás tú estás pasando ahora por un momento difícil, económico. Dice, no sé cómo Dios va a hacer, cómo lo va a resolver, ya no aguanto más, no puedo más. Dios te dice, vuelve al altar. Vuelve al altar donde yo te di aquellas cosas que necesitabas. Si hoy estás vivo es porque yo te di alimento, Amén. porque te di trabajo, Amén. Gloria a porque Dios. te di salud. Si hoy tú estás aquí a pesar de un momento difícil, es porque no vi ni a uno de sus hijos desamparados, ni tampoco a uno de su descendencia que mendigara pan. Y es más fácil y es más agradable a Dios cuando vamos al altar y decir, Señor, estoy pasando por un momento de verdad duro, estoy pasando por un momento de verdad fuerte, no sé cómo voy a salir, pero voy al altar a recordar el día que tú me restauraste, Señor, el día que tú, Señor, me diste la vida. Josué podía recordar muchas cosas malas, pero estoy seguro que recordó cuando estaba sediento y vio como de la piedra salía agua. Gracias, Señor. Y quizás tú ahora digas, Señor, no puedo más. No aguanto más, Señor. Estoy en un momento de sequedad en mi vida. No veo frutos, no veo florecer. Mi oración parece no llegar a ningún lado. Señor, no encuentro de que mi familia venga a Cristo, no encuentro la paz. Pero tú vas al altar donde Dios te dijo, yo soy tu paz. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Y esto no significa de que se va a terminar el problema, significa que vas a volver a ver ese altar y vas a decir, si Dios hizo sacar agua de una roca, ¿cómo no lo va a hacer ahora? Él podría haber dicho, Señor, yo está bien, yo seguía a Moisés, pero dirigir a un pueblo, mira todo lo que hemos pasado, Señor. Estoy cansado, 40 años en el desierto, son muchos. 40 años. Y el Señor le dice, quiero prepararte para la conquista. Y en el capítulo 4 pasa algo hermoso que el Señor nos quiere hablar. Dice que Josué recordaba todo lo que Dios había hecho en su vida. Todo lo que Dios había hecho desde que salieron de Egipto hasta que llegaron hasta ahí. Ahora otro río se les paraba en medio. 3 días acampando frente al Jordán. Ya la tierra prometida ya se veía. No era algo de caminar y a ver a dónde llegamos. Era algo que se podía ver. Por ahí quizás, si extendían sus ojos, podían ver unas murallas altas. Era Jericó, la tierra que Dios iba a prometer que le iban a conquistar. Pero 40 años en un desierto. Y entonces estuvieron ahí 3 días acampando. Y Dios les dice, es tiempo de conquistar. Y dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, un poquito después, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadle diciendo, tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, de los cuales pasaré con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y lo dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios,
a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra y sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que este sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntasen a sus padres mañana diciendo qué significan estas piedras, le responderás que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿Sabes? 3 días estuvieron acampando ahí, en medio del Jordán. Algún olvidadizo podría haber dicho: Señor, 40 años, otro río más, otra vez. Pero los que tienen memoria, los que se esfuerzan y son valientes, como Josué, como cada uno de los que hoy estamos aquí, no estaban dispuestos a detenerse en eso, sino que dijeron: Dios nos hizo cruzar el mar Rojo, un mar grande y embravecido. ¿Qué será este Jordán para nosotros? Es verdad, el Jordán, dice la palabra, si ustedes leen el capítulo anterior, estaba desbordado, porque ese río se desborda en esos tiempos. Era un río más ancho de lo habitual. Pero Dios le dice: decile a los sacerdotes que lleven el arca y que pisen el agua. Cuando sus pies estén mojados, el agua se va a poder retirar y van a poder pasar en seco. Tú dices: qué bueno. Pero imagínate que Dios te envía a hacer eso. ¿Te imaginas? Marcel camina, toca los pies, el agua del río Santa Lucía y se va a abrir para que el pueblo pase. Tú lo lees y dices: qué tremendo. Pero yo iría todo el camino encima de: Señor, por favor, que se va a abrir el río, que tengo el pueblo atrás, se van a burlar de mí. ¿No será que escuché esto y no era porque estaba cansado? Y cuando llegas al río y ves y dices: esto es imposible. Pero Josué recordaba algo, que lo que era imposible para los hombres era posible para Dios. Gloria a Dios. Que también un día un mar rojo se le enfrentó y los enemigos venían de atrás, pero que Dios hizo abrir el mar rojo. Por lo tanto, Josué nunca dijo que era una locura eso, porque los que tienen memoria en Dios saben que las promesas de Dios se cumplen. Amén. Los que recuerdan lo que Dios hizo en su vida no se detienen por ningún río. Y cuando yo a veces paso por un proceso, un momento difícil, digo: si Dios me rescató de entre los muertos, Amén. si Dios me dio vida cuando yo estaba muerto, si Él me restauró, si Él transformó mi vida, ¿qué será este problema? Lo mismo dijo David: si Dios me dio fuerza para destruir un león cuando yo era un jovencito, si Dios me dio fuerza para matar a un oso cuando yo estaba solo, ¿qué va a hacer este gigante incircunciso gritándome? Cuando tú y yo tenemos memoria en la oración, cuando nuestros altares aún están ahí, cuando no pateamos nuestros altares de lo que Dios hizo en nuestra vida, entonces podemos vencer. Y alguien te pregunte: ¿cómo estás? Mira, estoy mal, pero Dios ya hizo una obra en mi vida y lo va a volver a hacer. ¡Aleluya! Él lo va a volver a hacer. Entonces Josué empezó a correr por todo el lugar, todo el pueblo, y empezó a decirle, empezó a recordarle la palabra: un verdadero líder, un verdadero guía. Hombres, un verdadero líder no son los que le recuerdan a su familia las derrotas. Un verdadero líder son los que se paran firmes en el problema y le dicen: familia, la cosa no está bien, pero tengo algo que recordarles. Dios me levantó entre los muertos. Gloria a Dios. Amén. Y Él nos sacará de esta. Mujeres, por su testimonio van a ganar a sus maridos. Por su testimonio, cuando lleguen a casa, decir: ¿cómo te fue? Ah, precioso estuvo el culto. Hermoso. Pero no te das cuenta, mujer, todo lo que estamos pasando.
No te das cuenta todo lo que estamos viviendo y seguís yendo a la iglesia. Sí, es que Dios un día me salvó y me prometió que estaría conmigo todos los días de mi vida. Y no hay escasez, no hay hambre, no hay peste, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Ahora quizás estoy pasando por un momento difícil, pero el Dios que me hizo pasar el Mar Rojo es el mismo Dios que hoy está aquí y me va a defender. Él estará conmigo todos los días de mi vida. Entonces, Josué, con un valor. Yo sé que tú dices, Dios le habló, pero ¿cuánto Dios a veces no habla y no le hacemos caso? Entonces se acerca a los sacerdotes y dice, mira, escuchen algo. Mañana ustedes van a tomar el arca y van a caminar. Y van a caminar hacia el río. Y cuando sus pies toquen el agua, el río se va a empezar a abrir y vamos a pasar en seco. ¿Sabe qué le estaba diciendo Josué? Le estaba diciendo, tengo la certeza que ese río no nos va a detener. ¿Sabe qué te está diciendo hoy? Tengo la certeza de que ese problema que tienes no te va a detener. ¿Sabe qué está diciéndote Dios hoy? Tengo la certeza de que si te acuerdas de lo que hice en tu vida, vas a caminar aunque los pies se te mojen. Entonces los sacerdotes dijeron, este hombre tiene una convicción grande. Entonces dijeron, sí, lo haremos, y empezaron a caminar y el pueblo atrás. Entonces cuando pisaron, claro, Dios empezó a abrir el mar, pero necesita que tú y yo pisemos. Necesita que tú y yo toquemos el agua. Necesita que tú y yo le creamos. No digamos, Señor, cuando abre el mar caminamos, sino que muchas veces es tiempo de caminar y Dios va a abrir el mar, de enfrentarse al problema y Dios lo va a sanar, de enfrentarse a la dificultad y Dios la va a destruir. Hay momentos que tenemos que caminar y decirle, diablo, te va o Dios te destruye. Hay momentos que tenemos que decirle, montaña, te vas a tener que ir en el nombre poderoso de Jesús. Hay momentos en que tú y yo vamos a caminar aunque el mar siga ahí. ¿Sabe cómo hace para caminar aunque el río siga ahí? Me acordaré de las maravillas que Dios hizo. Vendrán a mi memoria las maravillas que Dios hizo en mi vida. Lo mismo que hizo David cuando se enfrentó a Goliat. Él recordó y dijo, el Señor estuvo conmigo y estará conmigo ahora también. Y aunque Josué había nacido esclavo y toda su juventud había estado en el desierto, él sabía que Dios le iba a dar la victoria. Y aunque tú quizás naciste esclavo o esclava de alguna circunstancia, de una familia que no fue la que todos esperamos, y aunque tu juventud haya sido en el desierto o tu proceso de siendo madre o padre haya sido difícil, ¿sabes qué? Vas a tener la victoria. Aunque sea imposible, aunque tus hijos reclamen a Dios, reprochen de Dios, aunque tus hijos vayan en contra de Dios y se burlen de la iglesia, Dios te va a decir, camina, levántate y ve a la iglesia y recuerda las maravillas que yo hice en tu vida, y el río se va a secar. Y entonces Josué le dice, camine, y el río se empieza a abrir ante la mirada atónita de todo lo que estaban observando. Les recuerdo, nunca antes habían visto eso. Solo Josué. ¿Sabe por qué? Porque toda la descendencia que salió murió en el desierto. Solo los hijos pudieron entrar a la tierra prometida. Nadie había visto algo así, pero necesitaban un líder. Uno que creyera a Dios. Y este barrio, y tu familia, y en tu trabajo, y en tu casa, necesitan a uno que le crea a Dios. A uno. Va a pasar. Te lo aseguro que va a pasar. Porque Dios lo hizo en mi vida y lo va a hacer en tu vida. Porque Dios ya lo hizo una vez en tu vida. Y el que comenzó la buena obra, la perfeccionará.
hacerte una pregunta. ¿Cuáles son tus recuerdos de la oración? ¿Qué haces cuando oras? ¿Miras por la ventana de las dificultades? ¿O te pones a orar y dices, Señor, recuerdo que tú me sacaste de esta, tú me libraste de esta? Aleluya. Y lo harás otra vez. Aleluya. Lo vas a hacer otra vez. Veo, cada vez que lo miro, recuerdo lo que Dios hizo en su vida. Y muchas veces vienen y dicen, pastor, estoy pasando por un momento difícil. Y yo no los puedo ayudar muchas veces. Bueno, la gran mayoría. Pero mientras que estoy hablando, Dios me empieza a recordar. Este que te está hablando estaba perdido. Y ahora te está hablando en la iglesia. Esta que está sufriendo, yo la restauré. Dile que va a pasar. Dile que todo esto va a pasar, de que el Dios de lo imposible está con ella, está con él. Y yo sé que muchas veces cuando le digo, y bueno hermano, Dios te va a dar la victoria, me abre los ojos y dice, yo prefería una profecía. Pero tenemos la profecía más segura que es su palabra. Aleluya. No te desesperes, quiero decirte algo que capaz no va mucho con la palabra. No te desesperes por escuchar profecía. ¿Qué va a pasar mañana? Nosotros no seguimos horóscopos. Amén. No te desesperes, sí, pero Señor, que venga un hermano y me diga lo que va a pasar la semana que viene. Mejor ora y dile, Señor, gracias. Porque tú lo hiciste una vez y lo volverás a hacer. Aunque no venga nadie a decírmelo, tú ya me lo muestras todos los días en la cruz. Que yo un día estaba muerto, que por cuanto todos pecaron y habían sido destituidos de la gloria de Dios, tenía que venir alguien que pagara el precio por los pecados, alguien que pagara por nosotros, porque nuestra culpa nos llevaba a la muerte. Nosotros éramos dignos de muerte y somos dignos de muerte hasta que un día se nos abrió el mar. Y dice el Señor que cuando Él fue crucificado, el velo se rompió, al igual que el mar. Aleluya. Y se abrió un velo y se abrió el mar, y el pueblo que estaba siendo oprimido en Egipto pasó hacia la promesa de Dios, y el pueblo que había sido expulsado, los gentiles, aquellos que no tenían contacto con Dios, aquellos que habían perdido el contacto con Dios, una vez más se pudieron acercar al lugar santísimo y pudieron ver la gloria de Dios y pueden sentir su presencia, porque un día Dios lo hizo. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Así que si tienes un problema, una dificultad y dices, no puedo salir de esta, cuando vaya a orar, dile, Señor, tú ya lo hiciste. Amén. Ya lo hiciste. Así que Josué sabe que esto iba a pasar, pero también sabía algo, que el pueblo se iba a olvidar. Dios lo sabía, entonces le dice, Josué, cuando pasen, pídele a cada uno, a un hombre de cada una de las tribus, las 12 tribus, que levanten una piedra del medio del río, que la lleven a la orilla y que levanten un altar. Porque ese altar, escucha bien, va a ser señal a vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo qué significan estas piedras, les responderán que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel por siempre. Así que quizás tú y yo hoy en esta mañana vamos a tener que de vuelta levantar las piedras de las cosas que Dios hizo en nuestra vida y dejar de quejarnos por lo que va a pasar y buscando en horóscopos o en profecías a la carta que Dios nos diga que va a pasar más adelante, cuando tenemos la profecía más segura, su palabra. Así que cuando alguien venga y te diga, Dios te va a hacer tal cosa, y decir, lo sé, ya lo hizo, no estás descubriendo nada nuevo. Muchas veces me han dicho, Dios te va a usar, va a ser, es tremendo. Lo que no sabían es que yo ya lo sabía, pero no que me estaba usando,
sino que ella me había limpiado, yo ya me sentía la persona más feliz del mundo. Y lo que hago es el reflejo del agradecimiento. Pero me llama la atención esto: estas piedras que van a levantar les servirán de memoria para vosotros y para sus hijos, su descendencia. Así que tú y yo hoy vamos a tener que cambiar nuestra manera de pensar. Y para los que otros ven un desierto, tú y yo vemos una oportunidad donde salga agua de la piedra. Cuando te atacan, cuando los otros digan: pero ¿para qué nos trajo Dios acá? Que no había cementerios en Egipto para matarlos. Tú digas: no, esta es una oportunidad para ver la gloria de Dios cuando se abran los mares. Cuando falta un alimento y tu familia diga: papá, tengo hambre, tú vas a decirle: cierra los ojos, porque hoy vamos a ver la gloria de Dios en esta casa. Hoy vamos a ver cómo Dios enviará el alimento necesario para nuestras vidas. Cuando quizás todo vaya a la contra, cuando quizás todo esté en contra de ti, cuando parezca que no todo sale bien y estén mirando todos, tu respuesta va a ser: los egipcios que una vez vi, ya nunca más los voy a ver. Dios me va a dar la victoria, porque para todos es imposible, pero para Dios es posible. Así que en esta mañana, ¿qué te parece si empiezas a recordar lo que Dios hizo en tu vida? Ponte de pie, si donde está, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando sus hijos te preguntaran qué significa esto, tú le dirás: esto es señal de que Dios nos dio la victoria, de que los ríos se abren, de que los mares lo obedecen, de que la tormenta lo obedece al Dios de los ejércitos. ¿Te das cuenta? Tú te estás quejando y muchas veces nos quejamos y decimos: pero ¿por qué esto y por qué lo otro? Y Dios dice: ¿no te das cuenta que ya lo hice? Y ahí cambia nuestra manera de vivir y empezamos a vivir confiados, seguros de que si Dios lo hizo, lo va a volver a hacer, de que el Dios de Israel está con nosotros. Y van a venir personas a decir: volvamos para atrás. Y van a haber otras que van a decir: es una locura, es imposible. Y van a haber personas que te van a querer oprimir y te van a querer decir: no, esto no es real. Pero tú tienes tu altar ahí preparado y dices: Señor, qué lindo saber que la victoria está asegurada contigo. Porque lo que para que los hombres es imposible, para ti es posible. Que tu promesa cumplirás, nada en ti se perderá, y esa es mi seguridad. ¿Qué pasa a ti?